Bienvenidos a la clase de razones y proporciones. Lo primero que tenemos que recordar que es una razón y la razón viene de los números racionales, ¿se acuerdan? Aquellos que eran representados por dos letras, un denominador y un numerador. Entonces, eso es una razón, un cociente de dos cifras. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos este número que representa a 3 mujeres. 1, 2, 3 mujeres. Y este de acá abajo representa a 6 hombres. Estamos pensando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que en un lugar, en un sitio de trabajo, la razón que guarda el número de mujeres entre el número de hombres es de 3 a 6. Se puede escribir también como 3 con el 2 puntitos 6, ¿sí? Un 3 a 6. Así también se puede poner la proporción. O bien como está aquí, que es una fracción. ¿De acuerdo? Y bueno, siempre se puede simplificar. Le sacamos tercia y me quedaría igual a 1/2. Es la razón en la que se presentan las mujeres en relación a los hombres. El numerador se llama antecedente y el denominador se llama consecuente. Eso es una razón matemática. Y bueno, una proporción es cuando tenemos dos razones juntas. Seguimos. Fíjense bien, ahora vamos a hacer un ejercicio aquí donde vamos a pensar que estamos en una tienda, una frutería, y bueno, nos llega mercancía. Entonces, por ejemplo, las manzanas nos llegaron 150 manzanas, las naranjas nos llegaron 250 naranjas, 75 sandías, 140 peras y 350 plátanos, ¿sí? Pero, pues como vivimos hasta acá Loreto, vienen desde La Paz y algunas vienen desde Mazatlán, bueno, por el ferry, lo que ustedes quieran, llegan dañadas. Entonces vamos a ver que al revisarlas nos damos cuenta que llegaron 8 manzanas dañadas, 15 naranjas aplastadas, destripadas, 4 sandías quebradas, 7 peras raspadas y mucho plátano aplastado, 35 plátanos aplastados. Entonces vamos a sacar la razón, lo que representa ese daño en función del total de manzanas. Es decir, estaría las dañadas en función de el total de naranjas, de manzanas, ¿sale? Así lo vamos a ir armando. El número de dañadas entre el número de naranjas, de total de naranjas. Entonces, pongan mucha atención. Si yo quiero, por ejemplo, poner sería 15 naranjas entre 250. ¿Sí? Son 15 dañadas entre 250. Esto lo puedo simplificar o lo debo simplificar. ¿Sí? Tengo que sacarle mitad, cuarta, lo que sea, pero lo tengo que simplificar. Entonces, le voy a sacar, fíjense bien, le saco quinta, aquí es donde aplica nuestro común denominador, el máximo común divisor, todo esto, lo que aprendieron la semana pasada. Entonces, pongan mucha atención. Divido el 15, el numerador lo divido entre 5 y el denominador también, porque es un divisor común. Entonces, 15 entre 5 me da 3 y 250 entre 5 me da 50. Y entonces ya tengo mi razón. La razón de las frutas dañadas, de las naranjas dañadas, es de 3 de cada 50. Entonces, cada 50 naranjas hay 3 dañadas. Vamos con el que sigue. Fíjense bien, aquí tenemos 3 dañadas de 75. También le podemos sacar, simplificar. ¿Cómo? Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Lo vamos a dividir entre 3. 3 entre 3 y 75 entre 3. Y eso lo que me da, 3 entre 3 es 1 y 75 entre 3 me da 25. Entonces lo que me está diciendo aquí es que de cada 25 sandías,
una llega dañada. Esa es la razón, una de 25. Vamos a ver con las peras. Son 7 peras de 140. También hay factor común. Entonces, a un divisor común lo puedo dividir todo entre 7. Entonces, 7 entre 7 me da 1 y 140 entre 7 me va a dar 20. Entonces, lo que me está diciendo aquí es una pera se daña de cada 20 que yo recibo. Seguimos. Ahora vamos a ver el plátano. 35 dañadas de 350. Entonces, también lo puedo simplificar. Fíjense que el 35 precisamente es factor, es divisor exacto del 350. Entonces digo 35 entre 35 y 350 entre 35. Para que sea correcto hay que dividir las dos cantidades entre el mismo número. ¿Lo ven? Entre 7 entre 7, entre 35 entre 35. Y entonces podemos ver que hay un plátano dañado de cada 10. Entonces, mucha atención. La razón se puede simplificar dividiendo el numerador y el denominador entre el mismo valor. ¿De acuerdo? Les dejo porque aquí un pequeño error, les dejo esto para que ustedes lo hagan como ejercicio en su cuaderno. Vamos a seguir con esto de las razones. Acá está, fíjense, ya están aquí sacadas. Solo no le hagan caso a porque aquí nos equivocamos, pusimos 50 y eran 150. No le hagan caso a este ejercicio de aquí, a la primera línea. Le vamos a hacer caso a este. Entonces, fíjense bien, yo ya sé que son de 250 naranjas, hay 15 dañadas. Entonces, divido 15 entre 250. Lo simplifiqué sacándole quinta a cada una y me dio 3 de 50. Ese 3 de 50 lo voy a dividir. Voy a agarrar mi calculadora y digo 3 entre 50, ¿cuánto me va a dar? 3 entre 50 me da 0.06. Entonces convierto la razón a un decimal y luego esa razón la puedo convertir a porcentaje recorriéndole, como es cada 100, es un porcentaje de cada 100, se recorre el punto 2 lugares. Fíjense bien lo que hice. Entonces, aquí lo que hice, yo ya había obtenido, si se acuerdan, esta razón. Lo que hice fue, tal cual, dividir con mi calculadora 3 entre 50. Y lo que me dio fue un decimal, 0.06. Ese decimal lo puedo convertir en fracción como recorriéndole el punto, fíjense, 2 lugares a la derecha, 1, 2, 1, 2, y me dio 6%. ¿Sí? Es el 6% del daño, el 6% de mi naranja se daña. ¿Vieron? Entonces, ya no solo es una razón, lo podemos cambiar a porcentaje. Entonces, las razones o los porcentajes son razones. Vamos a ver acá. 1 entre 25, ¿cuánto me da? 1 entre 25 me da 0.04. 0.04, ese es el decimal. Y si yo lo convierto a porcentaje, simplemente, como ya dijimos, voy a recorrer 2 lugares el punto y me da 4%. Vamos con el que sigue. El que sigue yo lo simplifiqué a 1 entre 20. 1 entre 20 me da 0.05. Es el 5%. ¿Cómo lo hice? Recorrí 2 lugares el punto decimal. Y por último, 35 entre 350 me dio un décimo, ¿se acuerdan? 1 entre 10 me da 0.1. Y vuelvo a recorrer el punto decimal. Pongan atención, en este caso, mi punto decimal al recorrerse, pues, fíjense, se recorre un lugar, se recorre otro. Este lugar lo relleno con un 0. Y entonces, lo que tengo es un 10%. ¿Vieron? Siempre se recorre 2 lugares, por eso el punto 1 me dio el 10%. Entonces, fíjense cómo el decimal que viene de la razón 3 entre 50 se convirtió en decimal y el decimal se convierte en porcentaje. Para que veamos entonces que el porcentaje no es otra cosa que una razón.
Y ya para terminar, pues aquí tenemos un pequeño ejercicio que ustedes tienen que realizar. Fíjense bien, voy a poner el primer ejemplo. En el primer ejemplo, déjenme poner un lapicito, ¿sí? Entonces, la fracción me está diciendo el decimal, ¿sí? Si yo tengo punto 15, yo lo puedo encontrar simplemente diciendo 15 entre 100, ¿sí o no? 15 entre 100 me va a dar punto 15. Porque cuando yo divido, por ejemplo, si tengo 35, lo divido entre 10, lo que hace es que el punto decimal se recorre un lugar. Número de ceros, ¿no? Entonces sería 3.5. Pero si yo divido 35 entre 100, lo que me va a recorrer el punto son 2 lugares. Y entonces me va a dar punto 35. ¿Vieron? Y es lo que estoy haciendo aquí. Si yo quiero punto 15, pues digo 15 entre 100. Y ya me dio el punto 15. Y para porcentaje lo vuelvo a recorrer 2 lugares. Y entonces sería el 15%. Así me hacen para estos dos. Acá al contrario, fíjense, tengo el 16%, pues yo ya sé que es punto 16. Y si es punto 16, yo sé que es 16 entre 100, porque eso ya lo aprendí. Y acá tengo 3 entre 8, bueno, aquí sí tengo que usar mi calculadora y dividir cuánto me da 3 entre 8. Y entonces, una vez que obtenga ese valor, lo convierto a decimal y a porcentaje. Entonces, fíjense bien, 3 entre 8, hago mi división, mi casita, ¿no? 3 entre 8, ¿sí? O con la calculadora, y lo que me va a dar es punto 375, ¿sí? Punto 375. Y para sacar mi porcentaje, simplemente recorro 2 lugares el punto, es 37.5%. Entonces, así me terminan el ejercicio, por favor, me lo completan.